Y bueno, vamos al siguiente problema, que es el número 32, y me dice, si tangente de A es igual a 1 sobre raíz de 3, ¿cuál es el valor de A? Bueno, este tema pertenece a trigonometría, específicamente al tema de ángulos notables. Bueno, para poder obtener este valor de tangente de A igual a 1/3, solamente basta recurrir a los triángulos notables. Pero vamos a ver cómo plantear un triángulo notable. Bueno, hay dos maneras, ¿verdad? Primero aprenderse una tabla toda fea que está ahí rondando por internet, y la otra es saber hacer las cosas. Como yo siempre he dicho, es mejor saber hacer las cosas que aprenderse las cosas. Entonces, ¿cómo hago estos triángulos notables? Bueno, para este caso voy a suponer un triángulo de lado 2, 2, 2. Siempre, siempre, siempre va a ser un triángulo equilátero de lado 2, 2, 2. Por lo tanto, sabemos que el triángulo equilátero también tiene como grados internos 60, 60 y 60. Así que bueno, vamos a decir que pasa, no sé, un rayo y lo corta a la mitad. Y de aquí extraemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que va a tener como ángulo 60 grados aquí porque no se vio alterado. Aquí se partió a la mitad y serían 30 grados. Y como este es el lado recto, pues un triángulo rectángulo tiene un lado recto de 90 grados. Pero vamos a ver qué es lo que pasó con los lados. Primero que nada, la base de 2, si se cortó a la mitad, pues entonces queda 1. Ahora, este 2 no se vio para nada alterado, así que se queda exactamente igual, pero la altura, ¿qué valor tiene? La altura no tiene el mismo valor de 2, ¿verdad? Para eso vamos a necesitar utilizar el teorema de Pitágoras, que me dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, donde c es la hipotenusa, a y b son los catetos. Entonces, vamos a recordar un poquito más cuál es la definición de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo y aparte se encuentra proyectado al contrario del ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, nuestra hipotenusa es esto que está aquí. Nuestra hipotenusa es igual a 2. Entonces, yo no quiero sacar el valor de la hipotenusa porque ya la tengo. Quiero sacar el valor de este cateto, que puede ser A o puede ser B, el que yo quiera, el que se me dé la gana. Entonces vamos a despejar A. Esto me quedaría como c cuadrada menos b cuadrada es igual a a cuadrada. Ahora, quitando el término cuadrático, quedaría como la raíz de c cuadrada menos b cuadrada igual a a. Por lo tanto, a va a ser igual a la raíz de c cuadrada menos b cuadrada. Vamos a sustituir. Eso sería a es igual a la raíz de c cuadrada, que en este caso es la hipotenusa, ¿verdad? La c es la única que importa realmente porque es la hipotenusa. Sería 2 al cuadrado menos b al cuadrado. Y es el cateto que falta, ¿verdad? 1 al cuadrado. Recuerden, una vez más, los catetos lo podemos usar como a y b, el que se me dé la gana. El único que importa realmente respetar es la hipotenusa con el c. Entonces, a es igual a la raíz de 4 menos 1. A es igual a la raíz de 3. Entonces ya tengo el valor de este lado y es raíz de 3, que también es la altura. Ahora, vamos a utilizar o recurrir a las funciones de funciones trigonométricas. A las funciones trigonométricas. Pero primero que nada vamos a anotar ese triángulo rectángulo más bonito aquí arribita, ¿verdad? Entonces decimos que es un triángulo rectángulo que tiene aquí altura raíz de 3, 2 de hipotenusa, 1 de base, tiene 60 grados aquí, tiene 30 grados aquí y tiene un ángulo recto de 90 grados. Bueno, entonces, una vez que ya planteamos esta cosita, vamos a utilizar nuestras funciones trigonométricas. Pero antes de utilizarlas, vamos a recordarlas. Bueno, específicamente la de tangente, ¿verdad? ¿Qué me dice? El tangente de un ángulo θ es igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto y el cateto adyacente van a cambiar de posición según el ángulo donde me ubique. Entonces, vamos a ver en este problema qué va a ser igual a 1 entre raíz de 3. Es decir, el cateto opuesto debe de ser 1 y el cateto adyacente debe de ser raíz de 3. Por lo tanto, vamos a ver en qué ángulo situándonos nos va a dar el cateto opuesto como 1 y el cateto adyacente raíz de 3. Es muy fácil, está a simple vista, ¿verdad?
si me sitúo en este ángulo que tengo, que es 30, entonces el cateto opuesto es aquel que está proyectado contrario a mi ángulo. Por lo tanto, el cateto opuesto para el ángulo de 30 grados sería 1. Y el cateto adyacente pues es el que está en la misma línea de acción de donde se forma el ángulo. Entonces, esto va a ser el cateto adyacente para el ángulo de 30 grados. Ahora, si me situara en el ángulo de 60 grados, este sería el opuesto y este sería el adyacente, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, si nos situamos en el ángulo de 30 grados, decimos entonces que el tangente de 30 grados va a ser igual a el cateto opuesto, que es 1, entre el cateto adyacente, que es raíz de 3. Y podemos darnos cuenta que es lo que nos pide el problema, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta a este problema sería 30 grados. Y ese sería el resultado, pues, de este problema. Y bueno, vamos al siguiente problema, que también es un problema de ángulos notables. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Se plantea exactamente igual que el anterior. Decimos que tenemos un triángulo equilátero del lado 2, 2, 2. Se parte a la mitad y me queda como un triángulo rectángulo de lado, bueno, de hipotenusa 2, de base 1. Y esto ya lo sacamos, ¿verdad? Ya vimos cómo sacarlo y es raíz de 3. Esto son 60 grados, estos son 30 grados y estos son 90 grados. Entonces, basta con utilizar la función trigonométrica de coseno. Entonces, me dice que la función de trigonométrica de coseno es el coseno de teta es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, vamos a ver, situándonos en qué ángulo, el cateto opuesto entre la hipotenusa me da como raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2. Podemos verlo muy claro si nos situamos en el ángulo de 30 grados. El cateto adyacente es la raíz de 3, ¿verdad? El cateto adyacente es raíz de 3 y el cateto opuesto es 1. Por lo tanto, decimos que situándonos en el coseno de 30 grados, el coseno de 30 grados va a ser igual a, usamos la función trigonométrica cateto adyacente, que en este caso es raíz de 3, para esto, ¿verdad? Y entre hipotenusa. Recordemos un poquito la definición de hipotenusa, es el lado más largo de un triángulo rectángulo y se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados. Y aparte, pues la hipotenusa no va a cambiar, sin importar en qué ángulo nos ubiquemos, la hipotenusa nunca va a cambiar. Por lo tanto, la hipotenusa para este problema, pues es 2, ¿verdad? Entonces, el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 entre 2. Por lo tanto, la respuesta sería 30 grados. Ahora, una cosita así como súper rápida. ¿Cómo sé que tengo que utilizar el del lado 2, 2, 2? Bueno, muy fácil. El del lado 2, 2, 2 me da 2, 1 y raíz de 3. En cuanto yo vea 2, 1 y raíz de 3, automáticamente pienso en este triángulo equilátero del lado 2, 2, 2. Si me dieran o me pidieran un raíz de 2 por ahí o un 1, pues entonces tenemos que utilizar otro triángulo notable. Pero bueno, ese sería el resultado de este problema, 30 grados. Una vez más repito, este problema pertenece al tema de ángulos notables y se saca mediante los triángulos notables. Basta con solamente saber de dónde salen los ángulos notables para poder obtener estos suculentazos valores o aprenderse las tablas que están por internet, que son una basura, pero bueno, entonces el resultado de este problema es 30 grados. Y bueno, vamos al siguiente problema que me dice que tangente de A es igual a 1. ¿Cuál es el valor de A? Bueno, una vez más recuerdo y repito, este tema pertenece a ángulos notables y la verdad es que yo creo que estos problemas no se podrían resolver así como que a simple vista si no conocemos el tema de ángulos notables. Entonces, para utilizar el tangente de A igual a 1, yo tengo que utilizar otro triángulo notable diferente al que utilicé hace rato. Una vez más repito, yo creo que si no tienen noción del tema, la verdad es que va a ser muy complicado pues, como que poder hallarle el valor, porque lo que podemos hacer es despejar, ¿no? Y ya entonces sería igual al arcotangente de 1. Pero pues los arcotangentes y arcoseno y arcocoseno son muy difíciles de sacar y esas cosas. Por lo tanto, vamos a utilizar el triángulo notable que es completamente diferente al anterior. Para este caso se va a suponer un cuadrado
del lado 1, 1, 1 y 1. Es un cuadrado del lado 1, 1, 1 y 1. Ahora, vamos a partirlo a la mitad. Me saldría un triángulo rectángulo de base 1, de altura 1 y la hipotenusa la desconozco. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para obtenerla. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y como en este caso recuerden que C es la hipotenusa y me falta obtener el valor de la hipotenusa, pues entonces puedo utilizar el pitagorazo así como ya está, ¿verdad? Digo entonces que C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Por lo tanto, esto me quedaría como C es igual a la raíz de A cuadrado, que pues recuerden que A y B son los catetos y no importa cuál nombre en A, no importa cuál nombre en B, no hay ningún problema. Y pues de todos modos valen lo mismo, ¿no? Entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 1 al cuadrado, pues es 1, más 1 al cuadrado también es 1. Esto es igual a la raíz de 1 más 1, pues es 2. Por lo tanto, la hipotenusa sería raíz de 2, suculento. Entonces, vamos a ver en dónde mi tangente vale 1. Vamos a recordar la función trigonométrica de tangente y me dice que tangente de teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, vamos a ver una cosa antes que nada, ¿verdad? Pues ni siquiera le hemos dado valor a los ángulos. Bueno, pues sabemos que el cuadrado forma un ángulo recto de 90 grados, un ángulo recto de 90 grados, un ángulo recto de 90 grados y un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, si se partió a la mitad, 90 grados, ¿cuál es su mitad? Pues es 45 grados. La mitad de 90 también son 45 grados. Y entonces el lado recto pues es de 90 grados, ¿verdad? El lado recto siempre es igual a 90 grados. Ahora sí, si nos situamos en un ángulo 45, en un ángulo 45, ¿en cuál nos situamos? Bueno, es el mismo, ¿no? Los dos son ángulo de 45 grados, entonces no hay ningún problema donde me sitúe. La función trigonométrica me va a dar el mismo resultado. Entonces vamos a situarnos en este ángulo de 45 grados, repito una vez más, no importa si lo hacemos con el de abajo, me va a dar lo mismo. Entonces, me dice que el tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto va a ser, en este caso, para el ángulo de 45 grados, pues el 1. Y el cateto adyacente va a ser 1 también. Entonces, vamos a decir que el tangente de 45 grados va a ser igual a 1 entre 1, el cateto opuesto que vale 1, el cateto adyacente que vale 1, y el tangente de 45 grados, el tangente de 45 grados va a ser igual a 1 entre 1, pues me da 1. Por lo tanto, la respuesta de este problema serían 45 graditos. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema de ángulos notables. Una vez más repito, yo creo que deberíamos de tener un poquito de noción sobre ángulos notables para poder resolver estos problemas, porque como que sacárnoslos así de la manga pues está medio difícil, ¿no? Y como que saber qué triángulo utilizar y qué triángulo no utilizar, pues depende mucho de que conozcamos los valores. Entonces, una vez más repito, pueden aprenderse los valores sí, pero no lo recomiendo, es mejor saber de dónde salen, pero sí hay que tener noción de más o menos cuáles son los que me arrojan los resultados que requiero. Porque pues así como que desde cero, sin tener ninguna base ni nada por el estilo, esto se va a hacer prácticamente imposible. Entonces, para este problema vamos a necesitar el triángulo notable que ya utilizamos en el problema anterior, donde decíamos que suponíamos un cuadrado del lado 1, 1, 1, con ángulos rectos de 90 grados, cada una de los vértices 90 grados, partido a la mitad, y me da un triángulo rectángulo de lado de 45 grados, ángulo de 45 grados, ángulo recto de 90 grados, y los lados me quedarían como 1 la base, 1 la altura, y ya sabemos que la hipotenusa vale raíz de 2. Por lo tanto, vamos a utilizar la función de seno de A. Bueno, el seno de teta, no el seno de cualquier ángulo. El seno de cualquier ángulo, un ángulo teta, la función trigonométrica del seno del ángulo de teta se define por cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Muy suculento, muy suculento. Entonces,
Una vez más, repito, el seno, bueno, en este caso, este problema, los ángulos de 45, no importa dónde situemos el seno, ¿verdad? Este es 45, este es 45, me va a dar exactamente lo mismo. Ahora, una cosa que no he dicho en estos problemas y que debo de decir es que las funciones trigonométricas no son aplicables para el ángulo de 90 grados. Porque, pues, ¿dónde sería cateto opuesto y cuál sería cateto adyacente? Los dos quedarían como catetos adyacentes si me sitúo en el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces no se pueden utilizar funciones trigonométricas para el ángulo recto de 90 grados. Así que vamos a decir que si me sitúo en el ángulo del seno de 45 grados, repito una vez más, no importa en dónde me ponga, sería el cateto opuesto, voy a utilizarlo desde aquí, este sería el cateto opuesto que es 1 entre la hipotenusa que vale raíz de 2. Por lo tanto, el seno de 45 es igual a 1 sobre raíz de 2. Pero me dice aquí que es raíz de 2 entre 2. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, muy fácil. Sabemos que el seno de 45 grados va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Vamos a utilizar justamente en el resultado algo que se conoce como racionalización, que por su definición es pasar el denominador irracional a su modo racional, así como en pocas palabras y entendibles, quitar la raíz del denominador. ¿Cómo se hace eso? Bueno, multiplicando el denominador o lo que yo deseo racionalizar por eso mismo que deseo racionalizar por el numerador y el denominador. Entonces, quiero racionalizar el denominador y el denominador vale raíz de 2. Por lo tanto, voy a multiplicar 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 entre raíz de 2. Si nosotros dividimos eso independientemente, raíz de 2 entre raíz de 2, pues me da un 1. No estoy alterando la expresión para nada. Pero sí me va a ayudar para racionalizar. ¿Por qué? 1 por raíz de 2 me quedaría como raíz de 2 entre raíz de 2 por raíz de 2 sería raíz de 2 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 2 entre la raíz con el término cuadrático se cancelan y me quedaría entre 2. Por lo tanto, esto me daría raíz de 2 entre 2. Así que, en resumidas cuentas, el resultado de este problema serían 45 graditos.